¿Qué es la leucemia? Vamos a ver que esta va a consistir en un aumento normal de los linfoblastos, es decir, linfocitos en su forma más inmadura. Son células que no van a alcanzar la maduración adecuada, por lo cual no van a lograr evolucionar hasta su forma madura y van a ser incompetentes a la hora de defender a nuestro cuerpo de infecciones, así como también va a desplazar las células normales de la médula ósea, ocasionando la bajada de las células sanguíneas maduras y con esto ocasionando lo que van a ser las leucemias. Vamos a tener que se va a clasificar de dos formas dependiendo de su línea de origen. Una de ellas va a ser el leucemia o linfoma del linfoblástico de tipo B y la otra va a ser leucemia o linfoma linfoblástico del tipo T. Estos a su vez se van a subdividir en subtipos que se van a identificar mediante estudios inmunofenotípicos, entre los cuales vamos a encontrar que va a ser ProB, PreB y común PreB. La leucemia del tipo T, al contrario, se va a dividir en los subtipos que van a ser ProT, PreT, tímica cortical y tímica madura. Estos subtipos van a ser solamente identificables mediante estudios inmunofenotípicos. Vamos a destacar aquí que menciona la bibliografía que puede ser leucemia o linfoma dependiendo de cómo se manifieste o en qué parte del cuerpo se manifieste. La leucemia va a estar manifestada en células neoplásicas que van a involucrar sangre y la médula ósea, mientras que los linfomas se van a definir cuando los blastos se van a infiltrar en tejido extramedular. La incidencia de esta enfermedad de hecho, este es el cáncer más común de tipo pediátrico. Vamos a encontrar que está presente de 1.29 por cada 100,000 habitantes. ¿Saben cómo veo si están intentando ingresar? Es que está sonando, pero no sé dónde se ve eso. En donde son participantes, tal vez ahí. Es que no me Pero no aparece dice ahí, nadie. ¿no? No, no dice, pero es que está un pit, 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 que no sé qué es. Pero bueno, Okay. Sí. creo que no hay nadie. Creo que no. Bueno, prosigo. Les decía que es el tipo de cáncer más común en pediatría y el 58.8% de este tipo de leucemia se va a producir en pacientes menores de 18 años, que van a ser considerados los pediátricos. Las causas y los factores de riesgo. Estos van a ser diferentes. La exposición a radiaciones, como pueden ser rayos X, eh, radioterapia a altas dosis, exposición a radiaciones nucleares no controladas o algunas sustancias químicas, como por ejemplo el benceno u otros fármacos, que pueden ser el clorafenicol, así como también haber tenido algún tratamiento anterior con quimioterapias. Estos van a ser factores de riesgo que van a predisponer el poder tener leucemia con mayor frecuencia o facilidad, así como algunas afecciones genéticas nos van a conformar un grupo de riesgo mayor. Entre estas afecciones vamos a tener lo que son el síndrome de Down, el síndrome de Bloom, el síndrome de Li-Fraumeni, perdón, así como también la deficiencia constitucional para reparar errores de emparejamiento, que van a ser mutaciones en ciertos genes, los cuales van a impedir que el ADN se repare a sí mismo, conduciendo a la formación de cánceres en una edad temprana. Es por esto que es una de las causas que sea más predisponente en la población menor de 18 años. También otro de los factores de riesgo que vamos a tener es el tener algún familiar en línea directa que haya padecido de alguna leucemia, así como en la población adulta los factores de riesgo a considerar van a ser que sea mayor a 70 años, así como la población más afectada son los varones. Bueno, yo les voy a hablar acerca de su fisiopatología. Como un dato para mencionar, al igual que la leucemia mieloide crónica, que es la anterior que nos expusieron,
También va a haber presencia de cromosoma Filadelfia en 1 de cada 4 adultos con leucemia linfocítica aguda. Es un dato que quiero que recuerden, pues va a ser importante para diagnóstico y tratamiento. Mientras tanto, tenemos que como su fisiopatología, la leucemia va a ser una enfermedad clonal que va a estar originada a partir de un precursor celular, en donde habrá algunas alteraciones de los componentes celulares encargados de la hematopoiesis. En este caso de la leucemia aguda, va a ser la linfopoiesis, quien se va a ver afectada por la mutación de algunos de los pronto-oncogenes o genes supresores de tumor, los cuales son los encargados de la regulación de la proliferación, supervivencia y diferenciación de las células sanguíneas. Estas mutaciones dan como resultado la transformación maligna de algunas células y va a consistir en la pérdida de mecanismos de control de la replicación celular, y así vamos a tener un bloqueo en la maduración de células y en la expansión clonal. En la imagen que tengo ahí podemos ver un frotis que tiene leucemia linfocítica aguda. Podemos ver que el número de hematíes o eritrocitos va a estar disminuida, mientras que algunos linfoblastos se verán en gran cantidad en estos frotis. En cualquier parte que muevan el campo del microscopio se va a notar así. Siguiente, por favor. Bueno, ahora ya que conocemos el por qué se ocasiona, vamos a ver cómo va a manifestar esta enfermedad y cuáles van a ser los síntomas que vamos a tener. Recordemos que al tratarse de una leucemia aguda, los síntomas se van a instaurar bruscamente y progresarán de forma avanzada a una gran velocidad. La clínica inicial que podemos presentar o que puede presentar nuestro paciente y nos va a referir es que me siento muy cansado, no me da hambre y estoy perdiendo peso sin explicación alguna. Son como que los tres principales cuadros que van a ser cansancio, falta de apetito y pérdida de peso sin explicación o de forma no como que, esta dieta está haciendo algo para bajar de peso. Ahora, veamos que los síntomas de presentación más común se van a deber por la hematopoiesis que va a estar interrumpida, de acuerdo a la fisiopatología. Entonces se pueden presentar como anemias, trombocitopenias y granulocitopenias. Las anemias se van a manifestar con fatiga, debilidad, palidez, malestar general, disnea a los esfuerzos grandes, taquicardias, así como también dolor torácico. La trombocitopenia se puede manifestar con sangre, hematomas espontáneos, petequias, que son pequeños puntos rojos en la piel, así como también puede ser la púrpura, que son moretones aparentes sin alguna causa alguna. Epistaxis, que es sangrado nasal, sangrado gingival, y en las adolescentes puede presentarse un sangrado menstrual muy abundante. Algunas ocasiones muy raras puede llegarse a presentar también hematuria y hemorragia digestiva. La granulocitopenia o neutropenia se va a manifestar o nos va a conducir a un alto riesgo de infecciones. Entre ellas vamos a tener las de origen bacteriano, las micóticas y las virales. Los pacientes pueden presentar una fiebre, la cual se va a identificar como una fiebre mayor a 5 días y que no encontremos alguna causa aparente. También los leucocitos pueden hacer infiltración de órganos por células leucémicas. Estos se pueden ir a diferentes órganos dependiendo y nos puede provocar lo que es hepatomegalia, esplenomegalia o adenomegalias, dependiendo al órgano que se infiltren, así como también la infiltración de médula ósea nos puede ocasionar. Igual pueden infiltrarse a cualquier tipo de hueso, pero el principal es la médula ósea. Y los niños con leucemia linfoblástica aguda puede ocurrir también lo que va a ser la penetración del sistema nervioso central y la infiltración meningia, lo cual nos puede ocasionar y provocar parálisis de nervios craneales, dolores de cabeza muy fuertes, síntomas visuales, los cuales pueden ser visión borrosa, pérdida de la visión o ardor en los ojos, así como también síntomas auditivos, que son los pequeños pitidos que normalmente refieren como pit, que escuchan de forma espontánea. Y también pueden presentar un estado mental alterado, así como ataques isquémicos transitorios, y una de las consecuencias un poquito más fuertes sería un accidente cerebrovascular por la infiltración. Bueno, Sí, ahora ya perdón. Le regresamos tantito a la anterior.
Entonces, bueno, nada más para identificar cuando nosotros tengamos un paciente, lo vamos a dividir por síntomas y por signos. Entonces, algo que se me había pasado a comentarles es esa parte. Es un poquito más, los signos es lo que se ve. Ajá, lo que ustedes van a ver en ese paciente, que el paciente está sangrando, a lo mejor tiene la epistaxis, está sangrando de encías, ven la hematuria, un sangrado de tubo digestivo, ven la melena. Esos son signos, están verificando que lo está presentando el paciente. Em, este, esplenomegalia, pueden tener sí, los ganglios incrementados, como dicen que puede ser como en el linfoma, pero sí tenemos, no, tenemos infiltración de ganglios, entonces esos son signos, es algo como palpable. Y aquí sí vemos los síntomas, que es como el paciente dice, no, pues es que me duele la cabeza, o me siento cansado, la astenia, la dinamia. Sí, la pérdida de peso luego sí puede ser cuantificable, hay veces que no, porque ellos consideran que bajaron de peso, pero en la mayoría de las veces no saben cuántos kilos, o sea, nada más sienten como que bajaron de peso, como que la ropa les queda un poquito más floja, pero la mayoría de las veces no saben cuántos kilos. Me dicen que les duelen los huesos, pero el esternón, tú le palpas y pues sí les duele. Algo que nosotros también podemos verificar, pues es que tienen fiebre los pacientes. 38, 39 es algo que podemos verificar, ¿sí? Entonces, más o menos en ese tenor. Sí, como nos comenta su compañerita, es importante que veamos que este es el cáncer de la edad pediátrica, esta es la leucemia linfoblástica aguda, ese es de los niños. Y sí, no perder de vista lo que es de lo del cromosoma del síndrome de Down, y yo no sé si van a comentar más adelante lo del cromosoma Filadelfia. Sí, entonces eso sería todo. Si quieren ya vamos, adelante ya. Bueno, yo les voy a hablar acerca del diagnóstico. Tenemos tres principales estudios que vamos a ocupar para esto, y uno es el hemograma o biometría hemática más su frotis de sangre periférica. En este vamos a buscar los valores de los eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. En pacientes con leucemia pueden estar en un nivel bajo al de referencia debido a, como ya mencionó mi compañera, la médula ósea se ve alterada. Y en la parte de fórmula blanca vamos a buscar que los linfocitos totales van a estar aumentados y también podemos ver un aumento en los linfocitos. Encontré el caso de una paciente de 5 años y estos son algunos de los datos que se encontraron en su biometría. Se encuentra que tiene anemia porque presenta una hemoglobina de 9 gramos sobre decilitro, una neutropenia con conteo de neutrófilos de 500 sobre micrómetro, metro cúbico, perdón, y trombocitopenia con un conteo de plaquetas de 50.000. Y en su frotis se va a observar una menor cantidad de hematíes y plaquetas y mayor cantidad de blastos, como ya les mencionaba en diapositivas anteriores. Aquí podemos ver un frotis normal donde podemos encontrar que lo que va a predominar son los eritrocitos y vamos a encontrar un par de plaquetas y uno o dos leucocitos. En ese frotis normal casi no se puede notar, pero por ahí aparece un leucocito, mientras que en un frotis con leucemia vamos a ver que los eritrocitos van a estar disminuidos y que lo que va a predominar principalmente son los plastos. Siguiente, por favor. El estudio que nos va a terminar de confirmar que sea una leucemia va a ser el de aspiración y biopsia con aguja de médula ósea. Como ya nos habían mencionado anteriormente, pues va a ser una toma de muestra de un poco de la médula ósea y la aspiración, es decir, del líquido que se encuentra en el hueso de nuestro paciente. Se va a observar que clásicamente va a haber entre un 25 y un 95% de blastos en la médula ósea aumentados. Y siguiente, por favor.
Otro estudio que vamos a tener es el estudio histoquímico, citogénicos y de inmunofenotipificación. Uno de ellos va a ser la tinción de la desoxinucleotidirtransferasa terminal. Va a ser una enzima que va a estar presente en los linfocitos T y B, y la detección de marcadores inmunofenotípicos específicos como lo son el CD3 para las células T y CD19, CD20 y 22 para las células B. Este estudio va a ser indispensable para poder clasificar qué tipo de leucemia presenta en nuestro paciente, que estos ya fueron explicados por mi compañera. Y por último vamos a buscar las anormalidades citogenéticas más comunes en la leucemia aguda, que incluyen el T922 y en adultos YT1221 e hiperdiploidía alta en niños. Otros hallazgos que podemos encontrar en estudios de laboratorio van a incluir la hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia, hipocalcemia y aumento de la lactato deshidrogenasa, que se abrevia como LDH, y que indica un síndrome de lisis tumoral. También podemos tener lo que son algunas tomografías de cerebro por los antecedentes que ya menciona mi compañera. Sí, a ver, le regresamos, porfa, a la anterior. Sobre todo para ver lo del diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico vamos a encontrar un paciente que puede tener la anemia, puede tener trombocitopenia y, bueno, la leucocitosis. No siempre hay leucocitosis, también podemos encontrar leucopenia. ¿Eso por qué se da? Es que en la médula ósea se forman muchos blastos. Hay tantos que se hacen tan compactos en la médula ósea, ahora sí que hay en el tuétano del hueso, y no pueden salir a sangre periférica de tan compactos que están. Entonces, no es que no haya leucocitosis, sí se están formando mucho, pero no han podido salir a sangre periférica, y es cuando a los pacientes les duelen todavía más los huesos, porque hay una expansión de que se están produciendo esos blastos y están allí en la médula ósea. Entonces, muchas veces eso ocasiona que haya leucopenia, pero no, o sea, puede presentarse leucocitosis si están los blastos afuera o leucopenia. Trombocitopenia y la anemia, como dijeron, ya por la alteración de la hematopoiesis. Y el cuadro clínico, pues, de lo que dan estas citopenias. El diagnóstico también, bueno, en los niños que tengan hiperdiploidías es algo bueno, es así como de buen pronóstico. Pero si tienen el cromosoma Filadelfia, lo que habíamos dicho en la leucemia amiloide crónica, que está la translocación del cromosoma 922, ese es de mal pronóstico. Entonces, el diagnóstico, bueno, cuando nosotros pedimos una biometría hemática, ahí en el laboratorio hace la biometría hemática y hacen frotis de sangre periférica, y en ese frotis vamos a encontrar los blastos. Y lo van a reportar ahí en observaciones, ahí en la biometría hemática, en observaciones, ahí ustedes van a leer y luego ahí dice que se visualizan los blastos. Que haya blastos en sangre periférica no nos dice de cuál estirpe es. Entonces hay que hacer el aspirado de médula ósea, como explicaron en la clase, y en ese aspirado de médula ósea sí se manda a tinciones para nosotros encontrar los linfoblastos, y así nosotros ya más del 25% de blastos de estirpe linfoide, pues ya nos dice que es una leucemia linfoblástica aguda. ¿Sí? Entonces ese es el diagnóstico. Ya si quieren seguir, por favor. Bueno, ahora también les voy a hablar del tratamiento. Este se va a dividir en varias fases. Una va a ser la quimioterapia, tratamiento de sostén, inmunoterapia, entre otras. Primero les voy a hablar lo que es la quimioterapia, que es como el tratamiento principal, que se va a dividir en 4 fases. La primera es la de inducción de la remisión, donde se busca que la enfermedad disminuya en la medida de lo posible, es decir, que se elimine la mayor cantidad de células cancerígenas, y por lo tanto vamos a encontrar que se le puede dar una dosis alta de corticoides, como lo es la dexametasona, la prednisona, una antraciclina, como lo puede ser la daunorubicina, doxorubicina o la rubicina, y una vincristina.
También tenemos lo que es la fase de consolidación posterior a la remisión. En esta es prevenir que haya un nuevo crecimiento de la leucemia. Por lo general, en este tratamiento de consolidación se va a durar algunos meses y va a combinar algunos fármacos ya antes mencionados, pero en cantidades mucho más pequeñas. En adultos con leucemia linfocítica aguda pH positiva se recomienda con trasplante halógeno de células madre como terapia de consolidación. La tercera fase va a ser la de mantenimiento en el intervalo e intensificación. Se usa después de la terapia de consolidación y en estas fases de la terapia se incorporan una variedad de agentes quimioterapéuticos con diferentes dosis y esquemas que son menos intensos que la inducción y consolidación. Por último, vamos a tener la de mantenimiento, que se puede decir que es la más larga, pues va a durar de 2,5 a 3 años y se va a encontrar que se le da vincristina mensual, metrotexato semanal, mercaptopurina cotidiana y corticoides durante 5 días al mes. Vamos a tener lo que son los tratamientos de sostén, que en ese podemos encontrar que hay transfusiones, donde se le va a transferir eritrocitos y a veces plaquetas según lo necesite el paciente. Vamos a tener también que se le da antimicrobianos, que esto va a ser para prevenir infecciones en nuestro paciente, como ya mencionaba mi compañera, pues al haber complicaciones en la médula ósea estamos inmunodeprimidos y es más fácil que muchos tipos de infecciones puedan atacarnos. Algunos de los antibióticos que se dan son la ceftazidina, piperaciclina y tazobactam. También tenemos lo que es la fase de la hidratación y que va a ser hacer alcalina la orina con bicarbonato de sodio 4 y el alopurinol o la ribusicasa para prevenir la hiperuricemia, la hiperfosfatemia, la hipocalcemia y la hiperpotasemia. Y por último tenemos lo que es el apoyo psicológico, pues debido a que esta enfermedad, al ser aguda, ataca de forma bastante rápida tanto al paciente como a las personas que están alrededor de él, y pues es importante que lleven un seguimiento psicológico para llevarlo de la mejor manera. En la inmunoterapia, muchas veces tenemos lo que es la leucemia linfoblástica aguda recidivante o refractaria, es decir, que se vuelve a encontrar células leucémicas de nuevo en los pacientes, como lo puede ser el sistema nervioso central, los testículos, entre otras partes del cuerpo. Se puede volver a dar quimioterapia para erradicar estas células, pero no es tan efectivo. Entonces, muchos estudios han intentado implementar la inmunoterapia y algunos de los medicamentos que se van a dar son como la blinatumomab, el inotuzumab, ozogamicina y tisagenleucel. Es que están un poco difíciles los nombres. Sí, está enredado. Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba, era importante recordar que va a haber pacientes que tienen leucemia linfocítica aguda con cromosoma Filadelfia, es decir, pH positivos. En esto se puede agregar un inhibidor de la tirosina sinasa. Son medicamentos que ya habíamos visto en la clase anterior, como lo es el dasatinib o imatinib. Esto se agrega pues a los tratamientos como lo es la quimioterapia, entre otros. Y para los pacientes con leucemia linfoblástica B CD20 positiva se puede agregar rituximab. También tenemos lo que es el trasplante de células madre. Y esto es después de la quimioterapia o la reinducción o la inmunoterapia. Se va a ofrecer una mayor esperanza de remisión o cura a largo plazo si hay un hermano disponible con HLA compatible. O en ocasiones no hay un familiar que es compatible, entonces se recurre a donantes compatibles. Por último, tenemos lo que es la quimioterapia y radioterapia en el sistema nervioso central. Esto es como una profilaxis, pues mi compañera ya mencionaba que muchas veces estas células pueden llegar a la parte del cerebro y atacarla. Tenemos que a estos pacientes se les va a dar metrotexato intratectal, es citarabina e hidrocortisona en combinación o por sí solos. También tenemos que está la parte de la radioterapia,
Se usa radiación para los nervios craneales o en todo el cerebro, pero este tratamiento ya es casi obsoleto. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. No sé si tienen alguna duda o pregunta. A ver, nada más les quiero comentar de lo de los tratamientos. Entonces, sí, cuando un paciente tiene leucemia aguda y lo diagnostican, el tratamiento, pues sí, más o menos son 3 años. Entonces, es bastante pesado. Los pacientes les tienen que dar la quimioterapia de inducción. Entonces, casi están internados así como que 2 meses y dan de alta una semana y luego ingresan para darle otras quimioterapias de inducción a la remisión. Hay que verificar si esa quimioterapia sirvió, hay que hacerle nuevamente la aspirada de médula. Si tiene menos de 5% de blastos ya, quiere decir que sí entró en remisión. Y si tiene mayor blastos, pues hay que cambiar la quimioterapia y dar otras. Sí, las intensificaciones, las consolidaciones y posteriormente los mantenimientos. Entonces es un paciente que va a estar mucho tiempo en quimioterapia. Entonces ese paciente pues necesita transfusiones, necesita plaquetas, entonces hay que transfundirle plaquetas de aféresis, ¿sí? Para que no reciba plaquetas de varios donadores. Una de aféresis para que no se exponga a varios donantes. También necesita transfusiones, antibióticos, hay que estar muy al pendiente porque luego dicen, está en el nadir. Nadir quiere decir que está lo más bajo de defensas, que cuando le damos la quimioterapia, más o menos al día 14, es cuando está en el nadir de la neutropenia, ¿no? Entonces aquí hay que tener antibióticos, muchas veces intravenosos, ¿no? El tazocin, como dicen, si es de diarrea, pues amicacina, si es infección urinaria, pues cipro, si es de la piel o del catéter, pues hay que ir viendo de qué antibiótico es el que hay que aplicarle. Otra cosa es que, bueno, está en aislamiento, comida igual, se le da todo cocido, hervido, limpio. Generalmente, pues ellos, como se dan quimioterapias fuertes, antraciclinas, como dicen los alcaloides de la vinca, etcétera, pues generalmente son pacientes que están sin cabello, si los ven, pues ellos no tienen cabellito. Muchas veces están lastimados de la boquita porque les da la mucositis, se descarapela, se despule toda la mucosa y del estómago y del esófago, y entonces ellos casi no quieren comer. Necesito que me investiguen de tarea, aparte del resumen, los cuidados de tanatología. Hay unidades en los hospitales que se llaman así, no de tanatología, sino se llaman cuidados paliativos. Entonces, en los cuidados paliativos están los tanatólogos, están pues si necesita algo para el dolor, pues le dan analgésicos, está la de acupuntura, están enfermeras, todo un psicología, todo para que atiendan a estos pacientes o a sus familiares. Ajá. Entonces sí, en los niños pues generalmente no se llevan a trasplante de primera intención, sino que reciben quimioterapia y pues la quimioterapia pues los mantiene bien, o sea, son un porcentaje bajo el que recae. Ya una vez que recae, entonces sí hay que hacer otra vez su inducción, sus consolidaciones, su intensificación, y hay que llevar a trasplante. Pero no, de primera intención, sobre todo en los niños, no se trasplantan. En los adultos sí, porque ellos sí tienen más el pronóstico. En los adultos hay mayor porcentaje del cromosoma Filadelfia. En los niños son más trisomías o más de buen pronóstico. Entonces, más o menos, hay que checar con estos pacientitos, pues se les da la quimioterapia intratecal dentro de sus tratamientos porque los blastos pueden infiltrar el sistema nervioso central. Hay veces que sí se puede dar radioterapia, y si es cromosoma Filadelfia, sí hay que dar, sobre todo el dasatinib. El dasatinib, que es el inhibidor de tirosinquinasa, ese es como el que tiene mejor respuesta para los pacientes que tienen
el cromosoma Filadelfia positivo. Entonces hay que ir investigando a estos pacientes, hay que irles tomando sus biometrías, hay que irles tomando sus aspiradores de médula. Cada que ingresan, un aspirado. Van entrando y un aspirado. Al día 14 aspirado, entonces pobres pacientes, pues sí, se tiene que... ¿Y cómo se monitoriza? Pues con el aspirado de médula. Y en el aspirado de médula vemos cuántos blastos tiene. Ya quedamos que menos de 5% de blastos quiere decir que está respondiendo bien el paciente. Nosotros encontramos que tienen un incremento de esos blastos, pues hay que cambiar quimioterapias. No podemos permitirnos dar la misma y que el paciente no responda. A la primera de que veamos que los blastos quieren subir, hay que cambiar la quimioterapia. Si al paciente se le hidrata, porque luego llegan con 100,000 leucos, 200,000 leucos, y todos ellos, pues, si tú empiezas a dar quimioterapia, te pueden tapar el riñón. Entonces hay que hidratar bien esos pacientes, como dice su compañera, hay que darles bicarbonato, hay que darles alopurinol. Entonces, también dentro de eso es importante que checar lo del alopurinol, entonces me van a investigar lo de la ficha técnica del alopurinol. Entonces, alopurinol, aparte del resumen y los cuidados paliativos, que es muy importante. Entonces, no sé si tengan aquí alguna pregunta. Entonces, quedamos que es el cáncer de los niños, porque esa sí es pregunta. ¿Cuál es la neoplasia más frecuente en los niños? Pues esta, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda. No sé si tengan alguna pregunta. ¿O les quedó más claro? Ok, dice Dani que no. Que todo está claro. Ok. Bueno, entonces Wendy o quienes puso ya no tienen algo más que, sino para ya terminar la clase. Por mi parte no, doctora. Ok, Karina, ¿también todo bien? Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Ok.